tipo de instruyentes. Que verdaderamente la norma ISO como tal, eh, Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches a todos los participantes que se vienen conectando a través de nuestras diferentes plataformas. Somos Grupo Educativo Capacítate Perú. Los saluda Karen Neira y vamos a dar inicio en breve al curso de Gestión Integral de Recursos Hídricos. Sin antes recordar a los participantes que pueden darle like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú en Facebook para que le pueda llegar las notificaciones de nuestros próximos cursos que ya están programados para este mes. Entonces, asimismo, recordarte que esta capacitación es de 2 fechas y a los participantes que nos han escrito y que desean certificarse recién lo pueden hacer. Estamos dejando en el chat el link para que puedan comunicarse. Los materiales han sido enviados a los participantes que se han certificado, material que se muestra de exposición y también materiales adicionales complementarios para su lectura. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El día de hoy tenemos el curso de Gestión Integral de Recursos Hídricos que estará a cargo del ingeniero Pedro Morán Valencia, quien es ingeniero SIP geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales. Tiene más de 7 años de experiencia profesional y años de experiencia laboral en diferentes rubros como es educación, salud, transporte, construcción, minería e industrial metal mecánica. Es especialista en evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, acreditado por CENEPRED. Tiene una maestría en Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Auditor interno, gestor público en gobierno regional y local, capacitador e investigador, conferencista a nivel nacional e internacional. Esta es una breve descripción de el expositor, quien hoy día dictará esta primera clase y a quien doy pase, ingeniero, para que podamos iniciar. De acuerdo. Muy buenas noches con cada uno de los presentes. Vamos a dar inicio, ¿no?, al curso de gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Entonces, este curso tiene pues una gran connotación, importancia, ¿no? Debido justamente a los problemas, ¿no?, que vamos teniendo, ¿no?, en estos últimos procesos, ¿no?, geodinámicos, procesos respecto al tema de los fenómenos naturales, ¿no? Y el recurso hídrico, pues, es uno de ellos, ¿no? No solamente para, como si bien siempre decimos, ¿no? El recurso hídrico es para conservar o preservar la vida, ¿no? Sino también, en este caso, este recurso hídrico va a ser muy importante, ¿no?, para cada una de las actividades que nosotros desarrollamos, ¿no? Es por ello, ¿no?, que justamente se plantea, ¿no?, este objetivo, ¿no?, de poder establecer una gestión integral, ¿no?, donde no solamente participen determinados actores, ¿no?, sino que cuando hablamos de integral tiene que ir pues desde los entes gubernamentales, obviamente también los entes sociales, ¿no?, y también los entes económicos, ¿no?, que esto justamente es lo que va a darle sostenibilidad en el tiempo, ¿no?
Bien, pasamos a la siguiente lámina, ¿no? Entonces, es esto de aquí, ¿no? Cuando nosotros mencionamos, ¿no? Que queremos establecer una gestión integral del recurso hídrico, primero tenemos que partir, ¿no? Desde la relevancia, ¿no? Que tiene, ¿no? El agua, ¿no? Que es lo que le decía hace un momento, ¿no? Y esto es justamente uno de los aspectos, uno de los grandes desafíos que tiene en estos momentos la humanidad, ¿no? Como le decía, frente a, a los diferentes problemas o crisis climáticas, ¿no? Que viene azotando a nivel mundial, ¿no? Entonces uno de ellos es la crisis del agua, ¿no? Y obviamente, pues, esto tiene que ver con el proceso de la demanda mundial, ¿no? Respecto al tema del recurso hídrico, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Que sin el recurso hídrico o sin agua no se desarrolla ningún tipo de actividades, ¿no? Eso justamente lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas, ¿no? En ese sentido, es imperativo, ¿no? Que nuestro, no, o sea, nuestro planeta o cada población, ¿no? Sepa utilizar correctamente este recurso, ¿no? No porque este recurso es de una u otra manera, ahorita está en un proceso de agotamiento, ¿no? Tenemos muchos territorios, ¿no? Que están lo que se denomina la sequía, ¿no? Pero más allá de eso, ya estamos entrando a un problema global respecto al tema del estrés hídrico, ¿no? Entonces ahí esto está permitiendo también o generando, ¿no? Otro tipo de conflictos, ¿no? Que ya cada vez se va incrementando. Y estamos hablando de un proceso a nivel mundial en el sentido de que al menos si nos situamos en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica todavía digamos como que tenemos cierto respiro, ¿no? No tenemos abundancia, pero sí por lo menos tenemos cierto respiro, ¿no? Aún así, si analizamos cada espacio territorial, ¿no? De nuestro, en este caso ya yendo a nuestro país, ¿no? Propiamente, tenemos pues también, ¿no? Ciertos problemas en determinados lugares, ¿no? Y eso vamos a ir explicándolo en el transcurso de este curso, ¿no? En los dos módulos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, es importante saber, ¿no? Que el agua no es, ¿no? Un bien que nunca se va a acabar, ¿no? Más por el contrario, cada vez se agota, ¿no? Y esto tiene que ver producto, no sé, por el tema del calentamiento de la Tierra, el calentamiento global, ¿no? Tiene que ver probablemente también con la desglaciación, ¿no? Entonces, estos procesos, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que justamente darle una gestión, ¿no? Para poder utilizarlo, reaprovecharlo, ¿no? También conservarlo, ¿no? Entonces, todo esto, para esto existen, ¿no? Técnicas, ¿no? Tanto ancestrales como tecnológicas que nos van a permitir, ¿no? Poder establecer estos tipos de gestiones, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? De hacer una gestión en el aspecto del recurso hídrico, siempre nos vamos a situar o tenemos que rápidamente ir a un imaginario, ¿no? Y decimos un imaginario, ¿no? Aunque ahí nos ayuda la imagen, ¿no? Un poco, desde un lugar de las alturas, de las montañas, ¿no? Donde tenemos los nevados, ¿no? Y que a raíz de estos nevados se van generando las lagunas y más adelante se van generando ¿no? Los surcos, los riachuelos, ¿no? De repente por ahí, ¿no? La alimentación de distintos ríos secundarios hacia un colector principal que va a ser el río principal, ¿no? Y que esto, producto de la pendiente, va a ir hacia las zonas bajas, ¿no? Terminando siempre desembocando en el mar, ¿no? Esto ocurre tanto para, en este caso, para el Atlántico como
del Pacífico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la olla del Titicaca, ¿no? Es diferente porque todo va hacia el lago Titicaca, ¿no? Ahí es donde finalmente terminan depositando, ¿no? Todos estos recursos hídricos, ¿no? Entonces, esto es importante saber, ¿no? Cómo funciona este proceso, ¿no? Porque ahí nosotros, como les menciono en este imaginario, desde el Nevado hasta el mar, ¿no? Nosotros vamos a ver, ¿no? O hemos visto, ¿no? Que hay distintos tipos de actividades, ¿no? No solamente es del consumo humano, ¿no? O sea, hemos visto diferentes. Y esto es este conjunto, ¿no? De actores que hay en el curso, ¿no? De, esta, de, de este río, desde su naciente hasta el fin, hasta la salida, ¿no? Todo se establece en el marco de una cuenca hidrográfica, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de una gestión del recurso hídrico, también tenemos que ir hablando ya de otras aristas, ¿no? El manejo de las cuencas, el manejo del territorio, el manejo de la agricultura, el manejo, ¿no? De propiamente también, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Del transporte, en fin, ¿no? Una serie de actividades que se van a entrelazar en este aspecto, ¿no? Entonces, dice pues, ¿no? Que no siempre se realiza bajo un enfoque de gestión integrada, ¿no? Muchas veces tenemos actores divorciados, ¿no? Y a veces también observamos donde que hay instituciones, ¿no? Divorciadas o entes estatales que también están divorciados, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, digamos, un conjunto, ¿no? De acciones donde cada uno va a realizar sus propias actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces encontramos o cómo se configura nuestras cuencas, cómo se configura, ¿no? A veces la organización en un territorio, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, para nosotros, ya lo hemos mencionado, ¿no? El agua es un recurso vital, elemental, ¿no? Nuestro cuerpo humano, ¿no? El mayor porcentaje de lo que tenemos en el cuerpo humano es agua, ¿no? Todos lo sabemos, y lo mismo ocurre en nuestro planeta, ¿cierto? Nuestro planeta también igual, claro, no todo es agua para consumo, ¿no? La mayor cantidad es agua de mar, ¿no? Pero estamos hablando de este recurso hídrico, ¿no? Hasta el planeta, ¿no? Tiene, digamos, dentro de su superficie, mayor cantidad de recurso hídrico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se tiene que hacer justamente ver esas potencialidades, ¿no? Para justamente administrar, ¿no? Beneficiosamente para todos los actores quienes estamos, ¿no? Sobre la Tierra, ¿no? Y ahí hablamos de la flora, la fauna, ¿no? La sociedad, las diferentes actividades donde tenemos que ver pues un proceso de conservación, preservación, contabilización, ¿no? Monitoreos, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, un proceso de reglamentación, ¿no? En cierta forma, ¿no? Hemos ido ya avanzando en algunos de estos aspectos. Entonces, ahí es donde que se tiene que ir estableciendo, ¿no? De acuerdo a las demandas, ¿no? De recurso hídrico que se va a requerir. Entonces, de acuerdo a esas demandas, nosotros tenemos que ir dándole ya una potencialidad, ¿no? O tenemos que ir viendo algunas otras alternativas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bien, en el aspecto, ¿no? Del cómo nosotros vamos a generar esta gestión integral, es en principio poder ubicar los actores, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Tenemos un medio social, ¿no? Donde están, pues, digamos, los inversionistas, donde están los empresarios, donde están, ¿no? Los entes gubernamentales, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Las universidades, ¿no? Los diferentes actores que pueden haber, los agricultores, en fin, ¿no? Entonces, todos ellos, ¿no? Van a
conformar, ¿no? El medio social, ¿no? Que ponerse de acuerdo bajo un objetivo común a veces es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, a ello también se tiene que ir adicionando, ¿no? Los medios de infraestructura, ¿de acuerdo? Porque para poder hacer una gestión correcta y adecuada se tiene que ir estableciendo, ¿no? Determinadas infraestructuras en el curso de de toda esta cuenca y sobre ello, ¿no? Tenemos que ir pues también analizando el medio natural, ¿no? Porque lo que no debemos hacer con este proceso es generarle un impacto, ¿no? Negativo al curso de esta cuenca, ¿no? O sea, la cuenca debe seguir desarrollándose, ¿no? Y por ende, todo lo que tiene a su alrededor, tenemos que buscarle la mayor cantidad de potencialidad para que siga también, ¿no? Desarrollando, ¿no? Y todo esto nos va a llevar justamente a un proceso, ¿no? Donde que el agua, ¿no? Va a ser correctamente utilizada desde su inicio hasta, hasta su fin, ¿no? Entonces, porque también no es que todo lo vamos a ir reteniendo, no, 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 la idea de hacer todos estos procesos es que se le dé una utilidad, ¿no? Correcta en todo el proceso, su mayor aprovechamiento, ¿no? Pero también para que siga haciendo su curso o siga teniendo su curso natural, ¿no? El agua tiene que de una u otra manera desembocar también en el mar, ¿no? Si no, el tema aquí está en cómo se hace esto, ¿no? Entonces ahí va el reto, como decía hace un momento en el inicio, el desafío, ¿no? Que tenemos, digamos, los entes, o en todo caso los que estudiamos o los que estamos haciendo investigación, ¿no? Ver qué propuestas, ¿no? O qué alternativas se dan. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, todo esto considerando de que el recurso hídrico, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, además de todo lo que les mencioné, también es utilizado para la generación, ¿no? De energía eléctrica, ¿cierto? Si nosotros hablamos, tan solo nos vamos en el tema de este punto, en este tema, vamos a poder abrir otras aristas más incluso, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, ¿no? Se viene discutiendo en las COP, ¿no? A nivel mundial, se viene discutiendo el tema del cero consumo de hidrocarburos, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Cero consumo de hidrocarburos. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, ¿cómo van a funcionar las cosas? ¿No? Existen otras tecnologías que ya están generando otro tipo de energía, pero aquí, sobre este punto, uno de los aspectos que ha tomado bastante relevancia es el tema, por ejemplo, eléctrico, ¿no? El tema eléctrico ha tomado bastante relevancia. Pero ¿cómo se genera la electricidad? O una de las formas, ¿cómo generamos nosotros electricidad? Es a través justamente de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces ahí tenemos pues justamente, ¿y quién interviene? ¿Cuál es el elemento principal para estas centrales hidroeléctricas? El recurso hídrico, el agua, ¿cierto? Se dan cuenta que en cada uno de las actividades que podemos ir nosotros detallando, ¿no? El agua va a tener un, una importancia tan vital que generando, obviamente que cada uno de las actividades todos van a determinar su prioridad, pero no tenemos más, es lo que hay. Entonces lo que tenemos que ver es cómo este recurso hídrico, ¿no? Este volumen nos alcance para todo. Entonces ahí viene este proceso, ¿no? De reaprovechamiento, de reutilización, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros establecemos, ¿no? Que tiene que haber un enfoque, ¿no? En el proceso de las funciones del recurso hídrico. Está clarísimo, ¿no? Desde el aspecto físico, ¿no? Vamos a nosotros ver, ¿no? Lo que explicaba hace un momento, ¿no? Las aguas superficiales, pero también tenemos las aguas subterráneas, ¿no? Tenemos los lagos, los humedales, los bofedales, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Una serie de elementos, ¿no? Que va a permitir justamente dónde hacer el tema o dónde tener, digamos, el recurso, cómo obtener el recurso hídrico, ¿sí? El enfoque social
que ya les he explicado, ¿no? Desde el aspecto del servicio social, servicio productivo, ¿no? Y servicio económico incluso, ¿no? En el aspecto humano, ¿no? Lo que viene a ser, pues, propiamente, ¿no? El agua es muy importantísimo para el alimento, la salud, higiene y recreación, ¿no? Entonces, ajá, acá viene un tema más, ¿no? Recreación. Bueno, todos tenemos conocimiento que últimamente se ha puesto, pues, bastante de moda, ¿no? El tema del ecoturismo o el turismo vivencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en este aspecto, pues hay una gran potencialidad, ¿no? De desarrollo, ¿no? En los distintos países, ¿no? Y uno de quienes interviene en este proceso es el agua, una vez más, ¿no? Entonces, ahí también tenemos, digamos, una actividad, ¿no? Con también diferentes aristas, ¿no? Y obviamente el usuario, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Quienes de una u otra manera consumimos el agua potable, ¿no? También utilizamos para la agricultura, ¿no? Y lo que le mencioné, ¿no? La hidroelectricidad, ¿no? Entonces, ahí vamos generando, ¿no? Este enfoque, ¿no? De las funciones del recurso hídrico. La siguiente, por favor. Es importante, ¿no? Que ustedes tengan claro, ¿no? Estos enfoques, porque cuando nosotros planteamos la gestión integrada, ¿no? Del recurso hídrico, aquí nosotros lo que vamos a ver, pues justamente es cómo, ¿no? Llegar a un acuerdo entre las distintas partes interesadas, ¿no? Para justamente tomar decisiones también comunes, ¿no? Y que no altere el curso del agua, ¿no? Está clarísimo que cada una de las actividades, ¿no? Va a generar un daño al recurso hídrico, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos a hablar por cada uno de ellos, entonces digamos, se va a obtener, pues, a veces no llegar a puntos concordantes, ¿no? Pero para eso se establecen, ¿no? Los límites máximos permisibles, ¿no? Los estándares de calidad, ¿no? En este caso para el agua, ¿no? Entonces, esto hace de que cada uno de los actores, ¿no? O cada una de las actividades, ¿no? Lo que tiene que hacer es, pues, de la forma de como tú recibes, la misma forma de cómo tú tienes que devolver al curso del agua, ¿no? De tal manera que esto no sea, digamos, para las partes bajas, ¿no? No sea más perjudicial, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces nos encontramos con otra realidad, ¿no? Donde que a veces potabilizar el agua, ¿no? Es muy costoso debido de repente a los metales pesados que tienen, ¿no? Debido a veces de repente porque en el curso del agua, ¿no? Todo lo utilizamos como un botadero, ¿no? Entonces, de todo, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ir generando y promoviendo también conciencia en este proceso, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿no? Lo que tenemos que trabajar, ¿no? Dentro de la gestión integrada es una visión conjunta, no solamente del aprovechamiento, sino también un proceso de investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que el ANA es la autoridad rector del agua en el Perú, pero existen otros entes que hacen estudios, como INAIGEN, ¿no? Donde estudia bofedales, donde estudia lagunas, donde estudia, ¿no? Glaciares, montañas, ¿no? Y es muy importante saber, ¿no? Cómo estos, frente al tema, por ejemplo, de la desglaciación que está habiendo, ¿no? Cómo ha venido cambiando o cómo los volúmenes van variando o qué es lo que nos va quedando y con eso nos proyectamos en el futuro, ¿no? De acuerdo a esto, entonces nosotros tenemos que hacer estas otras actividades en la cuenca media y en la cuenca baja, ¿cierto? Entonces, a veces no tenemos primero, esa gestión, ¿no? De manera conjunta, no lo hay, ¿no? Entonces, aquí es justamente poder
a través de una visión conjunta, ¿no? Poder establecer justamente una gestión integrada, ¿no? Que donde va a indicar, imprimir, ¿no? Los intereses vinculados, ¿no? Para el uso, control, aprovechamiento, preservación y sostenibilidad, ¿de acuerdo? O sea, ese es el objetivo principal, ¿no? Que nosotros buscamos con una gestión integrada de los recursos hídricos. La siguiente, por favor. Bien, les decía, ¿no? Que la gestión integrada de recursos hídricos tiene que tener un marco institucional, ¿cierto? Entonces, en el marco institucional, nosotros pues tenemos que hacer una planificación, ¿no? Tenemos que hacer una descripción de los procesos, tenemos que hacer, digamos, se tiene que determinar una administración, cómo va a ser la coordinación del uso y asimismo también el aprovechamiento, ¿no? De los recursos hídricos nacionales, ¿no? En ese marco, ¿no? Nosotros tenemos pues nuestros ecosistemas acuáticos, ¿no? Tanto para la costa, ¿no? O en todo caso para la vertiente del Pacífico, como para la vertiente del Atlántico, y en la olla o en la vertiente de lo que viene a ser el Titicaca, ¿no? Lo mismo para el caso de riego, ¿no? Ya les mencioné, el agua potable, crianza de animales, ¿no? Aguas residuales, ¿no? Muchas veces estas aguas residuales, por lo general, eran vertidos, ¿no? En las mismas condiciones, no había un tratamiento. Hoy en día se están estableciendo distintos mecanismos para que esto pueda cambiar, ¿no? Temas de inundaciones, ¿no? Producto lo que estamos viviendo, ¿no? Mucho más recurrente en estas últimas décadas, ¿no? Que es los fenómenos del Niño, ¿no? La hidroelectricidad, ¿no? Y asimismo también la recreación y los recursos bioacuáticos, ¿no? Que se les mencionó. La siguiente, por favor. Entonces, todos estos actores, ¿no? O todos estas partes, ¿no? De coordinación y uso se tiene que trabajar para un aprovechamiento correcto, adecuado, que no permita alterar, ¿no? La siguiente, por favor. O sea, que no altere, ¿no? El sistema. O sea, no es que yo traigo agua de esta zona o de determinado lago, ¿no? Y que se seque mientras yo tengo 24 horas al día, ¿no? Pero, ¿de qué sirve eso, no? Si hacemos que el agua no sea un recurso no renovable, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Las afectaciones a las siguientes generaciones, ¿no? Incluso con la nuestra misma, pueden ser significativas y sin retroceso, porque si no tenemos, en este caso, ningún tipo de montañas, lagos, ¿no? No tenemos de dónde extraer, imagínense, y encima, producto del cambio climático, no llueva, ¿no? Entonces, ¿de dónde nosotros obtenemos el recurso hídrico? ¿No? No lo va a haber. Entonces, ahí es donde planteamos este proceso de una gestión integrada, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es importante identificar que además de los problemas naturales propios que hay pues también un incremento, ¿no? Poblacional, ¿no? La economía, ¿no? Va creciendo en el sentido de que se va dinamizando por el mismo aumento poblacional, ¿no? Entonces, hace unos años éramos 6 millones, al menos en la gran metrópoli en Lima, ¿no? Luego fue 8, luego fue 9. Hace un par de años atrás se hablaba que vamos a hacer 10.000, ¿no? Y hoy en día estamos bordeando los 11 millones, ¿no? De personas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros tenemos que saber, ¿no? Cómo contener, digamos, toda esta demanda, ¿no? Todos los actores, ¿no? Y otro de los aspectos a ver es el tema de la contaminación, ¿no? Del recurso hídrico, ¿no? Que por lo general, ¿no? Se tiene en las partes altas, ¿no? Uno de los primeros problemas que siempre se ha visto es de repente producto de la minería, ¿no?
Otro de los aspectos que se ha visto es producto de la misma sociedad, ¿no? De las poblaciones, ¿no? Y una tercera parte que hoy está tomando mayor relevancia, ¿no? Es producto del cambio climático, ¿no? Porque obviamente el cambio climático lo que ha generado es un proceso de glaciación. En este proceso de glaciación que está ocurriendo, ¿no? Muchas rocas, ¿no? Están quedando a la intemperie, ¿no? Y ustedes comprenden, ¿no? Que todo lo que está a la intemperie siempre tiene pues un proceso, ¿no? Un proceso de reacción. Y este proceso de reacción en algunos casos, ¿no? No todos, no todas las rocas tienen los mismos componentes minerales, ¿no? Pero algunos casos están generando pues que estos componentes minerales, ¿no? Van generando ciertas contaminaciones también, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? O en todo caso, ahí requiere, ¿no? Mayores estudios, ¿no? A realizar, ¿no? Entonces, todavía no hay, lo que yo estoy dando es ciertas investigaciones que ya se han venido dando, pero que son algunos casos aislados, pero que en el tiempo probablemente ya esto va a ir tomando mayor relevancia, ¿no? También tenemos el tema de la escasez, ¿no? Producto, ¿no? De los conflictos que se van relacionando, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Estos conflictos ya van siendo territoriales, donde ya nosotros hemos vivido, ¿no? Anteriormente estas situaciones, ¿no? Caso, no sé, a ver, Ica, Huancavelica, Ayacucho, ¿no? Arequipa, Moquegua, ¿no? Entonces ahí vamos viendo estos aspectos, ¿no? Luego, entonces con toda esta problemática, ¿no? La gestión del agua, en esencia es una gestión de conflictos. Bueno, sí, pues lo que se va a trabajar, ¿no? Es, como bien decíamos, un desafío. ¿Por qué? Porque ahí, como cada actividad eh, tiene sus propios objetivos, ¿no? Tienen sus propios mecanismos, entonces eh, el hecho de que uno consuma más agua que el otro, o el otro no lo deje correctamente como lo recibió, lo recepcionó, entonces esto va a generar pues ciertos conflictos entre actividades y entre territorios, ¿no? Es el conflicto no solamente es, ¿no? territorial, ¿no? Sino es también en este proceso. ¿Y por qué ocurre esta situación? Porque no hay una gestión, ¿no? Integral también, o no hay una gestión de manejo de cuencas, ¿no? Para poder justamente evitar estas situaciones. Bien, entonces, ¿esto qué implica? Implica que nosotros no solo tenemos que diseñar, ¿no? un instrumento que nos permita no solamente ver el recurso hídrico como tal, ¿no? Al inicio parecía que solo era eso, pero luego nos vamos encontrando con otras aristas. Entonces ya nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que tanto en la cantidad y en la calidad del agua, ¿no? Tiene que estar, ¿no? Para todas las actividades, ¿no? Y para todos los territorios, ¿no? Tiene que tener, digamos, igualdad en el proceso, ¿no? de utilización, ¿no? Entonces, ahí está el desafío. La siguiente, por favor. Entonces, es entender este proceso, bueno, hay experiencias, ¿no? Internacionales, ¿no? Hay experiencias nacionales también, ¿no? Frente al tema de la gestión del recurso hídrico, ¿no? La siguiente, por favor. Esto ya un poco lo hemos explicado, ¿no? Sobre el tema, ¿no? De las aguas superficiales, todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Esto es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la gestión? En principio, tiene que haber una gestión de la información hidroclimática. Esto es un tema clave. Entonces nosotros tenemos que recurrir no solamente de aquí para adelante, sino también tenemos data histórica, ¿cierto? Esta data histórica se tiene que empezar a procesar, bueno, ya se está haciendo, ¿no? Y esto nos va a permitir establecer más adelante, ¿no? Estimaciones, ¿no? En función, pero claro, ahora, digamos, como ya tenemos conciencia de esto,
entonces nos va a permitir justamente, ¿no? Medir, monitorear cada uno de los aspectos, ¿no? Y ahí vamos a tener pues la Organización Mundial de la Meteorología, vamos a tener a CENAMI, ¿no? En el Perú, ¿no? Vamos a tener a distintos actores, ¿no? Científicos, ¿no? O de repente ONGs, ¿no? Y así que nos permitan justamente poder hacer pues una divulgación de estos datos hidrológicos. Y esto va a ser pues, esto es una información pero importantísimo porque con ello nosotros vamos a poder tranquilamente calcular primero, no solamente el tema del recurso hídrico, sino incluso el tema de el asentamiento poblacional, ¿no? Y va con otros temas más que luego, ¿no? Que siempre hemos visto, ¿no? El tema de la gestión de riesgo de desastres, o sea, también incluso se vincula con este aspecto, ¿no? Entonces, si van dando cuenta, se va abriendo cada vez más caminos, ¿no? Esto de aquí nos va a llevar pues también a una gestión participativa, ¿no? O sea, hacer lo que les estoy comentando significa pues que los actores involucrados tienen que tener una comunicación, tienen que estar lidiando, ¿no? Reuniéndose, tomando acuerdos, ¿no? De tal manera que todos, ¿no? Sean beneficiarios, ¿no? Entonces, ¿para eso qué significa? Que hay un proceso de descentralización en la toma de decisiones y hay una delegación de responsabilidades a los diferentes usuarios o a las diferentes actividades. ¿Me dejo entender? Esto colisiona o copina también con el tema de la gestión de la demanda del agua, que le decía, ¿no? Hace unos años éramos, ¿no? 5 millones, 6 millones y así. Hoy en día 11 millones y más adelante seguiremos igual incrementando. Ustedes han visto el crecimiento territorial, ¿no? Cómo era, ¿no? Al inicio se expandió todito, ¿no? 1, 2, 3, 4 pisos máximo, ¿cierto? 4 pisos máximo y se extendió, ¿no? Hacia los diferentes conos, ¿no? Ahora se habla, pues, ya incluso algunos dicen, ¿no? Algunos los conos dicen, otros dicen las limas, ¿no? En fin, diferentes denominaciones que le han ido tomando, ¿no? A Lima Metropolitana y luego tenemos Lima Región, ¿no? Y obviamente el Callao, ¿no? Entonces, digamos, toda esta metrópoli ha ido creciendo en ese proceso, ¿no? Y lo mismo en las diferentes ciudades, ¿no? Arequipa, Trujillo, ¿no? Chiclayo, ¿no? Piura. Entonces, las diferentes ciudades han ido creciendo de esta manera, unas más que otras, ¿no? Pero el proceso expansivo se ve, ¿no? Quizás, no sé, de repente también he conocido una experiencia, ¿no? Muy cercana, el caso de Arequipa, ¿no? Años atrás, estoy hablando de repente 10, 15 o 20 años atrás, ¿no? Cuando visité Arequipa, ¿no? Había bastantes terrenos agrícolas. Cada, cada año que voy visitando esta ciudad, veo pues, ¿no? Que el crecimiento poblacional le va ganando al territorio, ¿no? Entonces esto nos tiene que llevar justamente a replantear ciertos aspectos, ¿no? En fin, también que es otro tema, no es parte de este curso, solamente les estoy dando, digamos, como que una arista más, ¿no? Entonces aquí, en el tema de la demanda del agua, ¿no? ¿Qué tiene que también haber? Lo que tiene que establecerse una gestión del riesgo hidrológico, un poco que ya yo lo que le estaba adelantando, ¿no? Mediante la explicación anterior, ¿no? Y aquí tiene que ver, pues, justamente el tema del manejo de los fenómenos hidrológicos extremos. Uno de ellos, el fenómeno del Niño, ¿cierto? ¿No? De acuerdo a su magnitud, ¿no? Estamos catalogados, ¿no? Como evento muy extremo, ¿no? Aún seguimos teniendo evento extremo, ha reducido un poco, pero no mucho, ¿no? De tal forma, pues tenemos esta situación, ¿no? Esta situación en el lado norte del Perú. Pero ¿y qué pasa en el lado sur del Perú? Al sur del Perú hay una sequía, pero impresionante, ¿no? Entonces, del centro del Perú hacia el norte, o sea, no sabemos qué hacer con las lluvias, no sabemos qué hacer con tanto, ¿no? Con tanta agua. Pero en el sur, absolutamente no hay nada de estos temas. Entonces ahí
justamente tiene que ver, ¿no? Donde una gestión integral para estos procesos, ¿no? Tiene que establecerse, obviamente lo hay, ¿no? A través de la Autoridad Nacional del Agua, la asignación de volúmenes de agua, ¿no? Para los distintos sectores, ¿no? Usuarios y administración, ¿no? De los derechos del agua. Esto tiene que, de una u otra forma, democratizarse un poco más, abrir, ¿no? O sea, tener que establecer más mecanismos, ¿no? Que permita tomar decisiones correctas y adecuadas. Todo esto obviamente tiene que ir acompañada de una planificación, lo que les decía, miren, acá está, en las cuencas hidrográficas, ¿cierto? Uno de los proyectos o experiencias que se trabajó anteriormente, no sé si ustedes recordarán, ¿no? Lo que se llamaba la famosa ZEE, las zonificaciones ecológicas económicas, ¿no? Ayudó bastante, ¿no? Para poder identificar a los territorios, al menos a diferentes regiones, ¿no? En el Perú, quienes trabajaron, ¿no? Tuvieron un aprovechamiento significativo, porque ese documento, ¿no? Si bien es cierto, hoy servirá como antecedentes históricos o antecedentes, ¿no? Para cualquier proyecto, ¿no? O estudio, ese documento pues contenía información muy, muy clasificada. Como también más atrás, ¿no? Existían los inventarios, los recursos naturales, ¿no? A través de la UNER, ¿no? Unos tomos muy grandes, ¿no? Que tuve todavía la oportunidad de poder revisarlo. Una información, pero muy valiosa, al menos para estudios, ¿no? En estos tiempos, o sea, sirve muchísimo como punto de partida, ¿no? Para ver cómo se ha ido comportando, ¿no? La geodinámica, ¿no? De nuestros territorios, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que ir trabajando dentro del proceso de los componentes de la gestión integral de los recursos hídricos. La siguiente, por favor. Bien, el tema de la gestión integral de los recursos hídricos, como les mencioné, existían experiencias internacionales, como es el caso, ¿no? de la GWP, ¿no? Ellos, este comité, ¿no? Estableció, ¿no? O establece, ¿no? Que esta gestión integral de los recursos hídricos es un proceso, ¿no? Que promueve desarrollo, ¿no? En en el territorio, ¿no? Y asimismo también, pues, que democratiza, ¿no? La utilización, ¿no? De todos los recursos relacionados, pues, lo que le mencioné hace un momento, de llevar a su máximo utilización y por lo tanto nos va a generar, pues, mayores divisas económicas, ¿no? Y todo esto de una manera equitativa, sin ceder la sostenibilidad de ecosistemas esenciales. Lo que le decía, ¿no? Si bien es cierto, utilizamos el agua, pero que este agua no es que llegue a un determinado punto y aquí se acabó. No, el agua tiene que seguir desembocando en el mar. Solo que desde el momento que empezó a formarse en las lagunas o en la escorrentía hasta el proceso de desembocadura, ha llevado pues todo un proceso de utilización y reutilización, ¿no? Y cuando llega al mar no llega pues esas aguas negras que vemos o aguas de distintos colores, ¿no? A veces que vemos cómo terminan desembocando, ¿no? Sino el curso del agua y se va a ir manteniendo pues la vegetación, se va a ir manteniendo todo, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, este es un concepto internacional, ¿no? Que se había establecido. Por ejemplo, también dentro del proceso de la gestión integral de recursos hídricos, ustedes recordarán la Agenda 21, ¿no? Uno de los documentos, ¿no? Iniciales, ¿no? Que justamente fue la base, ¿no? Para poder trabajar en cierta forma el tema de las COP, ¿no? Y aquí estableció la Agenda 21, estableció, ¿no? Un concepto, ¿no? Donde a través de Chapter 18 dice, ¿no? La administración integrada de recursos de agua es basada en la percepción
eh, del agua como una parte esencial del ecosistema. Es un recurso natural, también es un bien social y económico, ¿no? Cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza de su uso. O sea, lo que se describió como concepto desde, desde estos foros de discusión y lo que significó la Agenda 21, o sea, esto es un concepto que no va necesariamente a cambiar y que por el contrario llama y tiene que seguir llamando en la actualidad a los diferentes actores, ¿no? A poder seguir consensuando, a seguir, ¿no? Teniendo, digamos, estas interacciones, ¿no? Para que todos sean beneficiados, ¿no? Entonces, aquí vemos la siguiente, por favor. Entonces, lo digo, ahondo un poco en este tema, porque hay experiencias, por ejemplo, el año pasado, ¿no? El, en Estados Unidos, ¿no? Establecieron, ¿no? El recurso hídrico, ¿no? De un determinado río, ¿no? Que ya lo pusieron, ¿no? Como recurso hídrico, lo pusieron dentro de la bolsa de valores, ¿no? Entonces, esto significa pues todo un tema donde que más adelante, ¿no? Su valor económico, ¿no? Obviamente ya sabemos su valor, que significa para cada uno de nuestros desarrollos, ¿no? Pero su valor económico, hacer una potencialidad en valor económico en el agua, del agua, ¿no? Para las grandes economías globales, o sea, eso es lo que en algún momento determinaron de que en el futuro, decían, ¿no? Va a haber, ¿no? La guerra por el oro azul, ¿no? Y eso es un primer comienzo, ¿no? Otro de ellos son los aspectos donde que aún en la actualidad vemos, ¿no? Divorciadas, ¿no? Las actividades económicas con las actividades sociales, ¿no? O sea, un divorcio todavía significativo. Ahí es donde todavía falta trabajar mucho más, ¿no? Entonces, los futuros conflictos sociales que podemos tener en nuestro país no solo van a ser por el tema ambiental, ¿no? Que significativamente ha ido aumentando, sino también ya desde estos conflictos ambientales, que es general, luego vamos a ir teniendo, ¿no? Los conflictos, ¿no? En este caso, por el agua, propios. Entonces, y esto se va a ir incrementando en las diferentes regiones, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener una jerarquización de las acciones. Para uno de los, para, en principio, la gestión ambiental como tal, ¿no? Ya lo que les hablé hace un momento. Esta gestión ambiental, que es un tema general, ¿no? Que tiene que ver con los aspectos geográficos, todo. Luego pasamos a una gestión de los recursos naturales. Algo ya mucho más específico, ¿no? Los recursos naturales, ¿no? Que hay en nuestros territorios. Sobre esta base, tenemos que ir a una gestión multisectorial del agua, ¿no? Porque el agua es un recurso natural. Entonces, existen otros recursos naturales. En este caso, la multisectorial en el caso del agua. Pero más allá, o sea, yendo más específico, tenemos que ir a la gestión sectorial del agua, ¿no? Entonces, donde se tiene que establecer una política del agua, ¿no? Entonces, a través de ello, de esta gestión sectorial del agua, ¿no? Luego se tiene que ir trabajando sus distintos usos. La siguiente, por favor. Entonces, este es un planteamiento, ¿no? Que se hizo en CEPAL, ¿no? ¿Cuáles son los principios para lograr la gobernabilidad del agua? En principio, ¿no? Apertura y transparencia, algo que ya veníamos conversando hace un momento, ¿no? Luego, inclusión y comunicación, ¿no? O sea, es importantísimo, o sea, no pueden haber divorcios, o sea, tiene que haber, tampoco puede haber brechas, ¿no? Tiene que haber un proceso de inclusión y comunicación. Tiene que haber un proceso de integración y coherencia, ¿no? Eh, ustedes, por ejemplo, en la metrópoli, ¿no? Donde está sentado, ¿no?
11 millones de personas, ¿no? Aún hay distritos que no tienen servicios de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, quizás es un tema donde que es poco creíble, pero en realidad si ustedes se ponen a investigar van a encontrar que hay distritos, ¿no? No estamos hablando de urbanizaciones, zonas, asentamientos, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de distritos que no tienen, ¿no? El sistema de agua y desagüe o agua y saneamiento, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues a un proceso donde que tenemos que hablar un tema de inclusión, donde tenemos que hablar un tema de coherencia, ¿no? Es importante, ¿no? Que haya una equidad y una ética también, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? La siguiente, por favor, un poco para ir ya avanzando y desarrollando, ¿no? Este proceso, ¿no? Los principios de gobernabilidad del agua, aquí, ¿no? Se plantean justamente algunas bases, ¿no? Primero que es un régimen, ¿no? De derecho de propiedad, ¿no? Estado, ¿no? Sector privado, cooperativas, provincias, ¿no? No regímenes de derecho, ¿no? De, de propiedad, ¿no? Más adelante vamos a ver en nuestro país cuánto de esto hemos avanzado. Un modelo de gobierno, ¿no? O sea, donde que hay, no, donde que tiene que ver pues un tema de una política, ¿no? Donde tienen que tomar decisiones, ¿no? Legislativas, ¿no? Que esto nos permita justamente en el futuro, ¿no? Hacer que esto se redistribuya, ¿no? Correctamente, ¿no? Un aspecto muy importante, establecer el proceso de la cultura y las capacidades administrativas, ¿no? También tenemos experiencias en estos procesos de capacidades administrativas, ¿no? Incluso autosostenibles, ¿no? Sistemas financieros económicos, ¿no? Que permitan también justamente sobre estos procesos, ¿no? Garantizar, ¿no? Un correcto tratamiento del agua potable, ¿no? Satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Lo que le decía, las brechas sociales por el tema de agua y alcantarillado o agua y saneamiento, es todavía considerable, ¿no? Si en Lima, o sea, en la gran metrópoli, hay deficiencias, imagínense en cada una de las regiones. Ahora estamos hablando de zonas urbanas. Luego tenemos que hacer el análisis de zonas urbanas y luego el de zonas rurales, ¿cierto? Entonces, ahí ya vamos entrando, ¿no? A una situación mucho mayor, ¿no? Entonces, eso de ahí tiene que tratarse también, ¿no? Detenidamente, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aspiraciones, ¿no? Con el cual se tiene dentro de esta propuesta, ¿no? De una gestión integral, es justamente buscar, en principio, la conservación del agua, ¿no? Que nos permita tener una asignación mucho más eficiente. Resolver los conflictos entre usos, ¿no? Y entre usuarios, ¿no? ¿No? O sea, aquí tenemos pues que trabajar muchísimo, hilar muy fino, ¿no? Incorporar consideraciones sociales, ¿no? O sea, tenemos que ver también estos aspectos, ¿no? Donde que, si bien es cierto, experiencias, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Existe un grupo técnico, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el grupo técnico, ¿no? Del Chillón, Rímac y Lurín, ¿cierto? Impulsado desde los entes gubernamentales, magnífico, ¿no? Pero, ¿no? Existen en otras regiones donde la población está empezando a armar mesas o foros, ¿no? ¿No? De justamente de este tipo de grupos. O sea, no es el sector empresarial, no es el sector estatal, sino la misma población está, ¿no? ¿Por qué? Porque de una u otra manera están viendo o siendo afectados por alguna razón. Cada uno tiene sus diferentes demandas, ¿no? Mm, Muy difícil de repente en este curso analizar cada una de ellas, ¿no? O de repente hacer un estudio de caso, ¿no? Pero sin embargo, sí hay también estos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, es importante para ello justamente resolver estos conflictos, ¿no? Incorporar las consideraciones sociales que habíamos mencionado y aumentar la participación de las comunidades.
Hoy en día, por ejemplo, ya se han empezado a establecer, ¿no? El tema de las comunidades originarias, ¿no? Comunidades nativas, ¿no? Comunidades campesinas, ¿no? Que, digamos, tener mayor relevancia, ¿no? ¿No? Frente a este tema, ¿no? Y existe normativa, ley de la consulta previa, ¿no? En fin, una serie de aspectos que se tienen que ir trabajando, ¿no? Paulatinamente. La siguiente, por favor, entonces vamos teniendo, ¿no? Estos aspectos. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos? Uno de ellos es obviamente el tema hídrico, ¿no? Como hemos mencionado, desde inicio a fin, ¿no? Un proceso de preservación, ¿no? Y producción de este recurso hídrico, satisfacción, ¿no? De todos los actores sociales, ¿no? Que haya una demanda, ¿no? O que toda la demanda sea, pues, satisfecha. Un tema de protección de la calidad del agua, que también les mencioné, ¿no? De la misma cantidad como yo lo he recepcionado, es la misma como yo voy a emitir, ¿no? Y luego también la racionalización de sus usos, ¿no? Un aspecto de este tema, ¿no? Entonces, en aspectos jurídicos, institucional, ¿no? Importantísimo, porque claro, el recurso como tal, que es el recurso hídrico, solo, ¿no? No hace nada, él sigue su curso, ¿no? Mientras nadie le moleste, sigue haciendo su curso, ¿no? El tema es cuando ya empiezan empezar todas las actividades a coger un poco de este recurso hídrico, ¿no? Entonces esto ya requiere, ¿no? Aspectos, ¿no? De institucionalizar, ¿no? Entonces para ello, establecer una ley marco, un orden institucional, ¿no? Una visión, ¿no? De manejo integral, ¿no? Además, ¿no? Eficiencias en las tareas de la administración, ¿no? Que ojo, no todo corresponde a la ANA, ¿no? Tenemos que ir viendo las tareas que corresponden a los diferentes actores. ¿Me dejo entender? La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, ya, ahí está bien. La administración y planificación. Bueno, tiene que haber, como les mencioné hace un momento, una administración planificada, ¿no? Tiene que establecerse estudios, ¿no? Para poder, a través de estos estudios se puedan conocer, ¿no? La planificación hidrológica. Se debe garantizar, ¿no? La oferta del agua, calidad y cantidad, ¿no? Entonces ahí es muy importante, ¿no? Una vez habiendo fortalecido, ¿no? El aspecto institucional, ahora ver el tema de la administración y la planificación. Y finalmente, ver el tema del régimen económico financiero, ¿no? Con la participación de todos los usuarios. Y aquí, ¿no? Es un tema que todavía no se ha, digamos, profundizado, ¿no? Nuestro país, que es la valorización económica del agua, ¿no? Entonces, este aspecto es aún todavía un tema a investigar, estudiar, un tema de tesis incluso, ¿no? Apoyar la inversión, ¿no? Que se puedan ir generando, ¿no? En el proceso de recuperación, ¿no? Eh, Fomento de la participación e inversión, ¿no? Tanto del sector privado como el sector estatal o los diferentes usuarios, ¿no? Y asimismo, proteger los derechos de los usuarios, ¿no? Para poder tener un consumo de agua con calidad, ¿no? Y con cantidad también, ¿no? Entonces, todos esos procesos son, digamos, en todo caso, estos objetivos son los que nosotros vamos a tener que integrar dentro de una gestión mucho más amplia, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ¿eso qué significa para poder entrar a una gestión integral, ¿no? De los recursos hídricos, ¿no? O ampliar, ¿no? La participación, ¿no? De los actores. Esto significa que tiene que haber un cambio de enfoque, ¿no? Donde se tiene identificado la fragmentación, ¿no? Que les he explicado con ejemplos, ¿no? Que tenemos hasta la actualidad, a un proceso de integración, donde tenemos un proceso
explotación, ¿no? Del recurso hídrico, ¿no? Y ir a un proceso de conservación y uso racional. ¿Me dejo entender? Ir desde de la gestión de la oferta, ¿no? O sea, todos vamos a la oferta, todos ya, ¿cuánto hay ahí? 1 litro de agua, perfecto, ya vamos a la oferta. Todos se pelean, o en todo caso, todos, ¿no? Se preocupan en la oferta. Pero ¿cuánto de eso primero se ha estudiado la demanda, ¿no? Tenemos que primero sincerar, saber, conocer cuál es la demanda de nuestra determinada cuenca, ¿no? Y luego, pues, salir de un proceso paternalista, ¿no? A un proceso de participación, donde que todos los usuarios tienen que ser responsables. Y al momento de ser responsables, de conocer, participar correctamente, va a haber mayor concientización. ¿Y esto qué va a generar? Incluso va a generar, pues, también que automáticamente generen, digamos, otras iniciativas, ¿no? Muchas que puedo mencionarlas ahora, pero quizás no vamos a perder, ¿no? En todas estas iniciativas. Pero tiene que darse este proceso. Desde un proceso de descentralización a un proceso de descentralización, ¿no? Normalmente nosotros tenemos, ¿no? Un proceso de hardware, ¿no? Infraestructura, ¿no? Que es lo que bastante nos enfocamos, pero debemos ir un poco más allá, ¿no? Debemos ir a un software donde se hace una administración, donde se puede hacer modelaciones, donde se pueden hacer estimaciones y proyección, que es lo más importante. Y esto nos va a permitir, pues, ir un poco más allá, ¿no? Y controlar muchas cosas también, ¿no? No hablo del aspecto económico, organizacional, ¿no? Sino estoy hablando de los fenómenos naturales que muchas veces, por el proceso de asentamiento que hemos tenido, ¿no? Somos muy vulnerables dentro de este proceso, ¿no? Y más aún, dentro de este proceso de vulnerabilidad, ni siquiera tampoco somos resilientes, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué hacemos? Lo que queremos es, no, este me hace daño, lo elimino, dicen, pues, ¿no? Entonces, entrar a ese proceso, o sea, en realidad no es sano, no ayuda, no construye, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas esos enfoques es lo que debe de cambiar. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de este proceso, ¿no? Cuando hablamos del cambio del enfoque, ¿no? De la gestión de la oferta, ir a la gestión de la demanda, ¿no? ¿No? Donde nosotros vemos, ¿no? La ampliación de la cobertura, subsidios para desarrollar determinados sectores, ¿no? Tenemos que ir a una gestión de uso múltiple, ¿no? O sea, donde todos tienen que ser beneficiarios, ¿no? Y esto nos va a conllevar, ¿no? Una generación, ¿no? De ingresos y de reasignación, por ejemplo, en el caso de los bloques de agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las asignaciones de recursos hídricos que se dan para distintos etapas, ¿no? No por los estudios que tengan o por las cantidades, sino también por otras acciones, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, aquí, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo justamente cómo cambiamos, ¿no? Estos enfoques para poder ir a una evolución conceptual, ¿no? Eh, Quizás recogiendo, ¿no? Un concepto de GWP o de la Agenda 21, ¿no? Cogiendo estos conceptos podemos ir a una evolución donde podemos hablar un desarrollo, ¿no? De infraestructura, ¿no? Expansión de cobertura o explotar nuevas fuentes, ¿no? Entonces, estamos investigando, estamos, ¿no? Buscando, ¿no? Alternativas. Entonces, eso es un proceso muy importante. Ir hacia una concientización ambiental, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, mientras los usuarios conozcan, van a entrar a ese proceso. Cuando no conocen, no saben de dónde viene ni a dónde va, ni cómo inicia, ni cómo acaba, ¿no? Entonces nos preocupamos de repente en el momento, en el día a día, ¿no? Y obviamente también esto de aquí nos va a conllevar a una realidad económica diferente, ¿no?
Esto de aquí, lo que se tiene que hacer es emerger de un modelo de gestión del agua, ¿no? Con implicaciones institucionales y legales, ¿no? ¿Eso qué significa? De repente, seguir modernizando, ¿no? Y existe una política de modernización del Estado, pero no basta. Tenemos que seguir modernizando mediante un nuevo modelo, ¿no? Con nuevos enfoques, con nuevos paradigmas, nuevos conceptos, ¿no? Conceptos que no los estamos inventando, conceptos que se utilizan en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, eso es importante saber. La siguiente, por favor. Aspectos relacionados a las inversiones de obras hidráulicas, bueno, definición propiamente de la propiedad, ¿no? Racionalidad de la inversión pública, ¿no? Para el desarrollo hidráulico, ¿no? Siendo un elemento fundamental, ¿no? No puede ser netamente privado, ¿no? Participación del capital privado es importantísimo, ¿no? Su participación, ¿no? Eh, Porque también ayuda a dinamizar nuestra economía y ayuda a dinamizar también a nuestros actores, ¿no? Modalidades de participación, servicios e inversión. Y una de las cosas es, ¿no? Eh, el enfoque, ¿no? Con diferentes criterios. No todas las cuencas son lo mismo, clarísimo está, ¿no? No todas las cuencas tienen las mismas actividades. Entonces, sobre lo que hay, ahí tenemos que establecer determinados criterios, ¿no? Entonces no tiene que haber un modelo único, ¿no? O sea, la gestión integral de recursos hídricos no es un modelo único, sino es un proceso que se tiene que ir adaptando a la realidad de cada cuenca, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfocar. La siguiente, por favor. Bueno, los enfoques integrados, ¿no? Que es uno de los aspectos que motiva este curso, es primero fortalecer, ¿no? Del Estado en la planificación, establecer un valor ambiental del agua, establecer un valor económico del agua, ¿no? Generar una descentralización y mayor participación, separación de funciones, ¿no? Sostenibilidad y conservación, ¿no? Y además regulación de los usos y de los servicios del agua, ¿no? Entonces ahí vamos teniendo también un enfoque, digamos, de otro tipo. La siguiente, por favor. Aspectos críticos a superar. Bueno, tenemos muchísimos aspectos críticos a superar, ¿no? Primero, el hecho de cubrir los costos de oferta y demanda, ¿no? El 100%, ¿no? Mantenimiento de los drenajes, ¿no? Es un tema recurrente, ¿no? Que a veces no se realiza, no se tiene, ¿no? No hacemos un seguimiento, ¿no? A esos procesos. Entonces, eso luego se genera ciertas complicaciones, ¿no? No definir, ¿no? Un programa de oferta y demanda. Generar una dependencia, ¿no? De ingresos de presupuestos y préstamos, ¿no? Entonces ahí también eso en algunos casos hay ciertas prácticas que no van a ser saludables, entonces hay que cambiar esos procesos, ¿no? Reducir el proceso de los subsidios, pero siempre en cuando, ¿no? Tengamos una línea base, ¿no? Para poder establecer, identificar, ¿no? Y además, ¿no? Darle las alternativas, ¿no? Para poder mejorar. La siguiente. Aspectos críticos, obviamente la rentabilidad, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero esto no es rentable, entonces vamos viéndolo por un lado de ese tipo, ¿no? Pero sin embargo lo que tenemos que es generar todo, poner todo puesto en escena y sobre eso se va a ir haciendo rentable, ¿no? Las tarifas, como le dije, mayor concientización, de repente van a ir mejorando, ¿no? Eh, los servicios ambientales, ¿no? Se tienen que cumplir, ¿no? De acuerdo a lo establecido, ¿no? Con los estudios, ¿no? O con los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Todas las actividades tienen que tener su instrumento ambiental, ¿no? Los permisos, ¿no? También tienen que estar, ¿no? Claramente diseñados para cada uno de ellos, ¿no? Y además, ¿no? Tiene que ser auditable, ¿no? O sea, un aspecto crítico es que a veces no se tiene toda la documentación. Sin embargo, ahora
en base a los estudios que se vienen haciendo, en base a los registros, ¿no? Va a permitir pues que sea auditable cada proceso, ¿no? Entonces, eso significa que tiene que ser supervisado por los regantes, ¿no? Tiene que determinarse las responsabilidades, ¿no? En cada uno de los procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí, en estos aspectos, eh, eh, en la visión del manejo integral del recurso hídrico, nosotros tenemos pues un proceso de función, ¿no? Que mencionamos, ¿no? Normativo, regulador y además operativo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a un proceso de responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad en el marco normativo? En principio, el desarrollo de la legislación del agua, ¿no? Establecer una normativa, una política, ¿no? Un plan estratégico nacional, ¿no? Y con ello, ¿no? Una entidad, ¿no? Que se tiene que generar, que es la entidad, en este caso, la autoridad normativa, ¿no? Y de rectoría. Y en esta forma, ¿no? Ya tenemos en el Perú, ¿no? Avanzado en estos aspectos. Que sea una función de regulador, o sea, donde que tengamos una responsabilidad, en este caso, del manejo del recurso hídrico, ¿no? Dentro del sentido administrativo. En el proceso de poder hacer asignaciones, ¿no? Del recurso hídrico, de expedir licencias, tener un catastro, ¿no? Actualizado, ¿no? Redes de operación, monitoreo y control y además regulación del agua, ¿no? Entonces, trabajar todo esto, estas responsabilidades, ¿no? Lo tiene que establecerse mediante, ¿no? La autoridad reguladora de los servicios de agua potable y saneamiento, ¿no? En este caso, ustedes entenderán que en el Perú, ¿no? Existen distintos eh, entes que se encargan del servicio de agua potable y saneamiento, ¿no? Caso Lima, Sedapal, ¿no? Caso Arequipa, ¿no? Creo que Sedapar, ¿no? Entonces, así, ¿no? De esta manera, ¿no? Es como se han ido organizando, ¿no? Eh, Además también, ¿no? Tiene que haber direcciones, ¿no? Dentro de los gobiernos regionales, probablemente, ¿no? Los gobiernos locales, ¿no? Para poder este tema del proceso de la utilización del recurso hídrico, ¿no? Y además, pues, establecer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un instituto de hidroelectricidad, ¿no? Entonces, obviamente, claro, todo esto, en el caso hídrico, digamos, se maneja todo desde el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí requiere darle mayor potencialidad para poder ver, pues, no, o sea, la potencialidad más aún, si nosotros vamos a un proceso de visión más adelante, ¿no? Donde el mundo está cambiando hacia nuevos consumos, ¿no? Eh, eléctricos, entonces tenemos que ir viendo algunas otras alternativas, ¿no? El tema operativo, ¿no? Como función, ¿no? Dice que nos establecen como responsabilidades, ¿no? Donde los usuarios y operadores privados, ¿no? Comerciales van a operar, ¿no? Y ahí tenemos las asociaciones de usuarios de riego que existen, ¿no? Corporaciones de agua potable, ¿no? Y los demás, ¿no? Entes que pueden estar encargados, ¿no? También como es el caso hidroeléctrico, ¿no? De hecho, que en este proceso es lo que más se va a tener, ¿no? La siguiente, por favor. En el marco institucional, ¿no? Se va a tener, pues, para poder llegar a la gestión integral de recursos hídricos, vamos a tener una evaluación de la situación y la tendencia actual, ¿no? Y sobre ello, ¿no? El por qué no se han resuelto y cómo vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a establecer una formulación, ¿no? De la situación deseada, asimismo también la formulación de intervenciones requeridas, ¿no? Para poder nosotros ir modernizando, ¿no?
cada uno de estos entes, ¿no? Y el establecimiento de sistemas de monitoreo y las acciones y pasos propuestos, ¿no? Que es muy importantísimo para poder interrelacionar, ¿no? Con todos los actores sociales, ¿no? O sea, porque ninguno de ellos tiene que o sea, tener, digamos, mayor privilegio que otros, ni otros abusar más que otros, ¿no? Sino la idea es buscar la sostenibilidad y en este proceso, ¿no? Hay que hacer monitoreos y seguimiento, supervisión, ¿no? De manera permanente, ¿no? De tal forma que se establezca, pues, un mecanismo, ¿no? La siguiente, por favor. Los pasos metodológicos. Vamos a tener un proceso de concientización que hemos mencionado, formulación de políticas, ¿no? Eh, Importantísimo, ¿no? Desde la parte de la política nacional hacia, ¿no? Es lo que viene a ser ya propiamente, ¿no? Las políticas en cada organización, ¿no? Un esquema institucional de una situación deseada, cuál es la situación al cual yo quiero alcanzar o llegar de acá a unos 5, 10, 15 años, ¿no? Esquemas financieros, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos esquemas financieros, ¿no? Entonces ya nosotros vamos a tener una proyección, si vamos a estar en rojo, en azul, en verde, en qué vamos a estar más adelante, ¿no? Y qué es lo que yo voy a requerir para poder justamente siempre estar ¿no? en óptimas condiciones, ¿no? Esbozar estrategias, ¿no? No hay una sola estrategia, tienen que haber distintas estrategias porque el tratamiento es diferenciado, ¿cierto? También tenemos que tener un plan de desarrollo, ¿no? Del recurso hídrico, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a, bueno, acá también tenemos los pasos metodológicos del desarrollo de las capacidades, ¿no? Se tiene que ir fortaleciendo en las diferentes regiones, ¿no? Las diferentes capacidades, ¿no? De humanos, técnicos, profesionales, ¿no? Que permita también justamente ser parte de esta gestión integral. Generar instrumentos de gestión, ¿no? Para poder justamente tomar acciones correctivas donde corresponda, ¿no? Definir esquemas de participación, redactar un marco legal, ¿no? O sea, en el cual nos vamos a basar, ¿no? La asignación del valor del agua, ¿no? Temas que todavía falta continuar trabajando. Y asimismo también el sistema de información y el sistema de soporte, ¿no? Entonces la información va a ser muy, muy importante porque no solamente vamos a tener la información de aquí para adelante, sino es los datos históricos que nosotros vamos a ir almacenando, ¿no? Entonces todo esto nos va a servir, ¿no? De tal forma que cuando nosotros hacemos estudios, ¿no? Con tiempo de retornos de 20, 50, 100, 200 años, o sea, vamos a tener esta información muy valiosa, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para todo ello, nosotros pues vamos a trabajar de manera conjunta. Entonces, dentro del proceso de los instrumentos de gestión, le hemos dicho, ¿no? Un plan hidrológico nacional, ¿no? Hemos mencionado que se tiene que establecer un sistema tarifario, un sistema de licencia de usos, ¿no? Y vertidos, un registro de certificaciones, un sistema de información del agua, ¿no? Una educación, ¿no? Del agua, se tiene que promover investigaciones, vigilancia e inspección, y con ello, pues también, ¿no? Eh, Evaluar, ¿no? La gestión de riesgos que va existiendo, ¿no? Por fenómenos naturales, ¿no? En los distintos, en los distintos lugares de nuestro país, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos de gestión para nosotros va a ser muy valiosos. La siguiente, por favor. Bien, por un aspecto metodológico, nos vamos a todo lo que viene a ser el caso ya de la aplicación, ¿no? Del curso, ¿no? Vamos a desarrollarlo en la siguiente clase, ¿no? De tal manera que todo lo que nosotros hemos planteado, ¿no? Con un modelo de la gestión de los recursos hídricos, es importantísimo
que ustedes, ¿no? Puedan de repente ahora, a través de sus preguntas, podamos nosotros fortalecer o podamos también de repente aclarar, ¿no? O profundizar en algunos casos también, ¿no? Para ello, entonces, en esta etapa vamos a pasar, ¿no? Al aspecto de las preguntas. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Freddy. Muchas gracias a todos los participantes que siguen conectados a través de las diferentes plataformas. Recordemos que esta capacitación es de 2 fechas, así que hasta hoy nos quedamos en esta parte y ya se continuará con lo demás, la próxima clase, ¿no? Entonces, a todos los participantes que siguen las redes, darle like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú para que le puedan llegar las próximas notificaciones de nuestros cursos. Vamos ahora a responder, el ingeniero va a responder a las preguntas que nos han ido dejando en el transcurso de la clase. La primera consulta, ingeniero, es: ¿cuál sería la base para la gestión ambiental para que nuestro recurso natural sea sostenible en el tiempo? Bien, es una pregunta muy oportuna, ¿no? Justamente porque nosotros tenemos que plantear, ¿no? Va a ser, digamos, nuestra base. Para nosotros va a partir justamente de fortalecer una gestión integrada, ¿no? Con los diferentes actores, ¿no? Y con los estudios, ¿no? Que se están realizando por las diferentes organizaciones, los cuales en la siguiente clase les vamos a, les vamos a dar de conocimiento, y que esto va a permitir, ¿no? Que en el futuro nosotros podamos tener mejores predicciones, ¿no? En este caso, en el caso del recurso hídrico. Entonces, ese va a ser nuestra base, ¿no? Para tener una gestión ambiental, incluso no solamente ellos, sino también para hablar de una sostenibilidad del recurso hídrico, ¿no? Como les mencioné, hace no sé, hace un mes atrás se hablaba bastante, ¿no? De que el recurso hídrico se está agotando cada vez más, ¿no? Sin embargo, para poder uno sostener ello, pues se requiere, ¿no? Una información muy fina, ¿no? ¿Se puede hacer una predicción? Sí, pero o sea, realmente tener la certeza de ello se requiere hacer mayores estudios y también pues buscar con ello alternativas de solución, ¿cierto? Porque la población no se va a ir, la población va a seguir asentada, ¿no? Entonces, el agua tiene que aparecer de algún lugar. Entonces, eso es lo que se tiene que ir viendo y estudiando, ¿no? Y buscando las alternativas. ¿De acuerdo? Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente consulta, y sería la última, ya que no han dejado otras preguntas, sería, ¿cómo se mejoraría la gestión del agua en el Perú y por dónde comenzar? Bueno, justamente esto es uno de los temas que nosotros vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Respecto al tema de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Cómo mejorar? Bueno, podemos ir dando unas pinceladas, ¿no? De avance, ¿no? En principio, poder hacer en principio, mayores estudios, ¿no? No solamente de los glaciares, ¿no? De las montañas, ¿no? Sino también de los bofedales, ¿no? De las aguas subterráneas, por ejemplo, ¿no? O sea, entrar, digamos, de repente un poco más a ese detalle, ¿no? Y eso es del aspecto técnico, ¿no? Para poder establecer bien más o menos nuestra oferta, ¿no? O también el ver cómo se está comportando, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y en este caso como organización, ¿no? De repente ahí establecer, digamos, fortalecer los mecanismos que va teniendo la Autoridad Nacional del Agua, pero además también, ¿no? El tema
las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Las CEFAS, ¿no? Entonces las CEFAS tienen también que fortalecerse, ¿no? Respecto a estos procesos, ¿no? Porque por ahí justamente es donde se está teniendo el tema de los conflictos sociales, ¿no? Entonces, eso por ese lado, porque incluso estamos hablando de repente hacia el Pacífico, pero hacia el Atlántico, tenemos pues este tema, por ejemplo, la relación de agua-hidrocarburo, ¿no? Un tema bastante controversial, ¿no? Entonces ahí, obviamente, como tenemos mayor cantidad de agua, ¿no? Pero no entramos a los aspectos micros, ¿no? De consumo, ¿no? De la población. Porque quizás porque no, porque las poblaciones estén más alejadas, no sé, habría alguna razón, ¿no? De estudio, investigación. Sin embargo, ¿no? Estas poblaciones consumen las aguas del mismo río, consumen, ¿no? O sea, consumen, digamos, todas sus actividades hacen sobre esa misma agua. Entonces ahí se tiene que trabajar, ¿no? Un poco más en estos aspectos. Bueno, son cosas que, como les menciono, que se pueden ir mejorando, ¿no? En esta gestión integral de los recursos hídricos. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Entonces dejamos de proyectar y invitamos a todos los participantes que puedan entonces seguir nuestras redes, conectarse en la próxima capacitación, que será la segunda clase de este curso. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígete a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígete nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones.
Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.